vídeo de nuevo con Ana porque ha sacado aquí diferentes cositas para hacer sonidito que dice, podemos llamarlo ASMR, fruta y verdura. Digo, vale, pues perfecto, una idea que a mí no se me hubiera ocurrido y aquí está. Así que nada, vamos a hacer sonidito con esto que tenemos por aquí y os vamos contando, y así Ana sigue disfrutando del micro que tanto le gusta. Y he traído también unos guantecitos para luego también hacer sonido con los guantecitos. Vamos allá.
la cebolla es antitusiva. Ah, yo Te lo creía que recetan. Yo también para un moco. Bueno, pues resulta que lo recetan los médicos en urgencia. Dice que te abres una, la inhalas y es antitusiva. Pues después crees que me lo había hecho mi jefa, pero pensé, Pues la pobre ha confundido los mocos con la tos. yo también. Yo también, hasta que me entró una médico amiga que lo recetaba si no me miraban demasiado mal. Pero eso hay estudios. O es que se han puesto de acuerdo en que tienen que enviar algo a los pacientes para que se vayan contentos. Les ha parecido que la cebolla estaba bien. A lo mejor es un tren también. Claro. Es que no te puedes fiar. Yo hasta que no veo estudios no me fío. Claudia estudia. Claudia, corroborar, excepto en la vida, excepto en el alma. Y la vida ella se me va la pinta. Excepto en la vida, el alma, la reencarnación. No hace falta que haya estudiado de eso. No, es que es muy complicado, muy complicado. Claro, en los muertos que vengan para que... Claro, eso. Mira que esto suena muy gracioso. La cebolla da juego. Sí, la cebolla también. Claro que la calabaza la podemos dejar entre los dos. Por ahí en medio. Sí, yo ahora la tapea. ¿Cómo será tapping en francés? Tap, tap. También. Tracha sí que es diferente, ¿no? Será... El vocabulario que no está dentro de mí. Claro. De mi condición. No he ido a mirarte brochita de maquillaje en París. Tú me ves careto que tengo. Tú practicas mucho. Yo sé que el verbo es pronominal, se maquillé. Ya está ahí poder. Porque yo estoy ahora mismo en el pase con posé. Y entonces los verbos pronominales van con el eta y se conjugan para que vaya en concordancia el sujeto con el... Tú eres un Antonio. Dios, de verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Aprendiendo idiomas porque yo me pego un tiro si tengo que estudiarme las cosas así. Ya, hombre, a ver, es que no todo el mundo tenemos la oportunidad de irnos a la reunión 3 meses a aprender el idioma, hacer una inmersión lingüística. Yo mi método sería, en plan, ponerme a piñón A ver, serie. sí, y a leer. Ya tengo hecho captura de pantalla de varias series. La de Lupin me ponen que es la más complicada de entender. Yo prefiero una de teenager que hablan nada más que de novio y de maquillaje. Empezar por ahí y ya está. En inglés también me quedé con lecturas de teenager. O sea, porque cuando hacía algo más profundo me aburría soberanamente. Cuando tengo que buscar muchas palabras ya era como not for me. Sí, pero que me ha hecho gracia porque Porque no sé cómo se conjuga el pase con cosas. porque Antonio, en plan en inglés, Sí. es igual, está en plan. Claro. Porque cuando a lo mejor le corrijo me dice, claro, porque es el past no sé qué, no sé cuánto, y yo, Antonio, que suena mal, en fin. Claro, pero es que mira la chavala que se ha criado también en el Sunnyview, ¿sabes? Es que así te puedes permitir estudiar sobre la marcha, pero vamos que a ti te darían esa clase, lo que pasa es que serían primaria y tú ya ni te acuerdas. Los pringuis que no sabemos inglés y tenemos que aprenderlo de mayores, pues nos aferramos a cualquier regla gramatical. Pero vamos a ver, es que tú, en tu idioma, tú no te sabes las reglas. Hombre, pero te la machacan de chico y aún así hay gente que todavía hace una patada al idioma.
On se voit.